Una pregunta que se hace todo el mundo es ¿dónde poner los paneles solares y qué potencia instalar? Y son dos conceptos absolutamente claves para que tu inversión tenga una rápida amortización. ¿Dónde poner los paneles? Donde tengas la mayor cantidad de sol posible y donde tengas una orientación que permita maximizar la producción de los paneles. Y eso no es nada sencillo. Te voy a explicar el porqué. Cuando le quieres sacar lo máximo de potencia a un panel solar, lo lógico es ponerlo orientado hacia el sur, a 30-35 grados de inclinación. De esa manera el panel va a producir su máximo total. ¿Qué sucede si instalas en una casa todos los paneles al sur? Pues lo que vas a conseguir es que tus paneles produzcan todos al mismo tiempo y al mediodía vas a tener un pico de producción gigantesco, pero en el momento en el que sale el sol por el este o se va por el oeste, le estará dando la luz del sol al lateral de los paneles y no te va a producir mucho. Conforme avanza el día ya le empieza a dar con un ángulo mejor y empieza una gran producción que culmina al mediodía con una producción total y por la tarde enseguida vas a ver cómo te va a bajar la producción y se te va a ir, porque el sol se va a ir cuando los paneles están orientados al sur muy pronto. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues lo que recomendamos desde Comunidad Solar es siempre que se pueda dividir en dos grupos la instalación de paneles, sur-este, sur-oeste. Si haces eso, consigues que en cuanto sale el sol ya le está dando con un ángulo de unos 45 grados al panel y por la tarde, cuando se está yendo el sol, sigue dándole a 45 grados al grupo de detrás. Seguramente, y no seguramente, es así, la producción total va a ser un poquito menor, pero la cantidad de horas que vas a tener producción fotovoltaica va a ser mayor y una casa lo que necesita es el mayor número de horas. Casi siempre vemos que las curvas de producción muy empinadas, con todos los paneles apuntando al sur al mediodía, tienes un gran excedente de producción y luego tienes otras horas al principio del día y a última hora donde te falta mucha energía que coges de la red. Por lo tanto, equilibrar un poquito la instalación es una ciencia interesante. No es tan fácil como poner los paneles al sur y ya está. Otro factor muy importante, además de la orientación, es la inclinación, el ángulo que le das a los paneles. Si los pones muy planos, en invierno apenas te va a producir porque el sol va muy bajo y el ángulo de inclinación tan pequeño hace que los paneles no produzcan mucho. El panel, conforme lo vas orientando más y más en la perpendicular del sol, producen mucho más. Por lo tanto, es importante levantar los paneles aproximadamente 30 grados siempre que se pueda. De esa manera maximizas la producción de los paneles y tienes una buena producción en invierno y una buena producción en verano. Si pones los paneles planos, en verano tendrás una buena producción porque el sol va muy vertical, pero en invierno tendrás una producción muy deficiente. Siempre que puedas, intenta levantarlos a 30 grados. Con eso conseguirás una producción óptima a lo largo de todo el año. También ten en cuenta que si los levantas y no tienes nada detrás, tienes un efecto vela que puede hacer que tus paneles salgan volando con relativa facilidad. Por lo tanto, ten en cuenta que la instalación en esos casos es muy importante que sea muy sólida, muy fuerte y que los paneles queden perfectamente anclados en la superficie en la que se instalen. Una vez vista la inclinación y la orientación, lo siguiente es ver el tipo de tejado que tienes. Es muy importante, no es lo mismo tener un tejado de pizarra que un tejado de teja mixta, que una cubierta plana que nos permite orientar los paneles casi hacia donde queramos. Cada tejado tiene su propio herraje específico para él. Incluso a veces el mismo tejado tiene diferentes herrajes, porque cuando levantas y miras lo que hay debajo de la pizarra o de la teja, te encuentras diferentes soluciones. Por lo tanto, tienes que tener diferentes alternativas de herrajes específicos. Hay más de 100 hooks para anclar paneles solares en tejados diferentes y es muy importante elegir el perfecto para tu caso. La última pieza del puzzle de cómo instalar perfectamente, además de la orientación y la inclinación, es dónde pones todo el cableado, dónde pones el inversor que va a transformar la energía de los paneles de DC en AC y la inyecta en tu casa. Eso es importante, tienes que hacer una instalación en la cual tenga un poquito de estética, los cables no estén por en medio y todo tenga cierto sentido. La clave es buscar un sitio en el que el inversor esté protegido de la intemperie, no hace falta que esté 100% encerrado, puede estar debajo de un alero o en un sitio que quede relativamente protegido pero al aire libre, y dónde está el cuadro eléctrico de la casa. Piensa que tenemos que hacer una instalación que lleve cables desde los paneles al inversor y desde el inversor al cuadro principal de la vivienda. Por lo tanto, instalar el inversor a camino
de esos dos mundos, entre el cuadro eléctrico y los paneles, es lo ideal. Buscar un punto adecuado en el cual esté protegido, el cableado tenga sentido y las distancias sean las mínimas posibles para que tengamos la mínima pérdida de energía por el camino posible.